Me llamo Eva. Hace no mucho, era una recién graduada de la universidad, llena de esperanza y sueños para el futuro, pero todo cambió con una llamada telefónica inesperada que destrozó mi mundo. Esa llamada trajo la devastadora noticia de la muerte repentina de mis padres en un accidente automovilístico. Ellos eran mi apoyo, mis mentores en la vida, y perderlos me dejó tambaleándome, como un barco perdido en el mar, sin rumbo ni dirección. Mi papá era un hombre de risa fácil y sabiduría profunda. Siempre estaba ahí para darme un consejo o un abrazo reconfortante. Nuestras conversaciones, que podían ir desde debates filosóficos hasta charlas sobre deportes, eran momentos que atesoraba. No era solo mi padre, era mi refugio contra las tormentas de la vida. Mi mamá era la bondad hecha persona. Siempre estaba a mi lado, incluso en los momentos más simples, sosteniéndome la mano en las escenas tensas de las películas de terror, quedándose despierta conmigo para ayudarme con mis proyectos escolares, o dándome un abrazo cálido cuando lo necesitaba. Su amor constante era mi calma en medio del caos. Sin ellos, la casa se convirtió en un espacio silencioso, lleno de recuerdos que solo resaltaban su ausencia. Ese vacío me abrumaba, y sentí que nada podía llenarlo. Fue en medio de esa oscuridad que conocí a Diego. Él trabajaba en una empresa comercial y, por cosas del destino, estuvo presente en el lugar del accidente. Conmovido por lo que presenció, Diego se acercó para ofrecerme su apoyo. Sus palabras fueron simples, pero lograron anclarme en medio de mi tormenta de dolor. Diego me ayudó a enfrentar las secuelas del accidente, los asuntos legales, el seguro, y todo el papeleo interminable. Su presencia se volvió indispensable, y su amabilidad fue un bálsamo para mi sufrimiento. Con el tiempo, nuestra relación se profundizó. Un día, con una mirada seria, Diego me propuso matrimonio. A pesar del torbellino de emociones que sentía, vi en él un cuidado genuino y un apoyo incondicional durante mis momentos más oscuros. Por eso, acepté comenzar un nuevo capítulo de mi vida junto a él. Nuestra boda fue una celebración alegre, un día lleno de risas y esperanza. Después, nos mudamos a la amplia casa de Diego, una mansión grande pero fría, que se alzaba como un testimonio de su éxito, aunque era impresionante. El salón de mármol a veces me causaba cierta inquietud. Poco después de instalarnos, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo consigo una nueva ola de alegría y esperanza. Me imaginaba a nuestro futuro hijo y la vida que construiríamos juntos, una continuación del amor que había marcado nuestras vidas. Diego compartió mi alegría, pero mientras nos preparábamos para recibir a nuestro bebé, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y una inquietud persistente que no lograba explicar. Las sombras que proyectaban los largos pasillos de nuestra nueva casa parecían cobrar vida, después de que nuestro hijo, Bryson, naciera en una fresca mañana de invierno. La vida se llenó de nuevas alegrías. Bryson, un hermoso bebé con el cabello oscuro de Diego y mis brillantes ojos azules, trajo a mi vida un amor tan profundo que a veces me dejaba sin aliento. Diego parecía igualmente encantado con nuestro hijo. Sin embargo, con el tiempo, noté un cambio en él. Una noche, Diego llegó tarde del trabajo, con una expresión seria que dejaba entrever tensiones ocultas. Eva, tenemos que hablar de nuestros gastos, dijo, con una voz que carecía de su calidez habitual. Sorprendida, le pregunté a qué se refería. Sin decir más, dejó caer una pila de facturas sobre la mesa. Desde que llegó Bryson, nuestros costos han aumentado significativamente. Estamos gastando mucho más que antes, dijo con un tono frío que me hizo sentir un nudo de ansiedad en el estómago. Pero, Diego, tenemos un bebé ahora. Los bebés necesitan cosas, respondí, intentando mantener la calma en mi voz. Sin embargo, su mirada era dura e inflexible. Ese no es el punto, Eva. Estás comprando cosas que no necesitamos, respondió con dureza. Sus palabras me dolieron profundamente. Sentí una mezcla de dolor y enojo. Siempre vi a Diego como mi compañero, mi apoyo, pero en ese momento, sus comentarios me hicieron sentir como una carga, como un gasto innecesario. Los días se volvieron tensos por la constante presión. Diego revisaba cada compra y me acusaba de gastar de más, sin importar cuánto intentara economizar. Eva, tienes que entender el valor del dinero, decía con un tono condescendiente. Necesitamos comida,
Y Braisen necesita pañales. No podemos dejar de comprar lo esencial, le respondía, pero sus respuestas siempre eran frías. Entonces, conformémonos con menos, contestaba, firme e inflexible. Comencé a planear cada viaje al supermercado con cuidado. Elegía los artículos más baratos, marcas de la tienda y productos con pequeños defectos para ahorrar unos pesos. Caminaba hasta la tienda y de regreso para evitar pagar transporte público. Diego tenía reglas estrictas incluso para la ropa, nada de prendas nuevas. Insistía mientras revisaba mi guardarropa descolorido, vestidos deshilachados, camisas gastadas. Cada vez que me veía al espejo, una ola de tristeza me invadía. No buscaba lujos, solo lo básico que ya no tenía. Un día, mientras usaba una blusa desgastada, vi en el escaparate de una tienda un pequeño suéter encantador para Braisen. Estaba en oferta, pero aún así costaba más de lo que podía justificar gastar. Con el corazón apesadumbrado, me alejé de la tienda. La imagen del suéter seguía rondando en mi mente, un símbolo de la vida limitada que las prioridades de Diego nos habían impuesto. Al llegar a casa, Diego ya estaba ahí, mirándome con ojos acusadores. ¿Estuviste en la tienda? ¿No estuviste comprando más cosas innecesarias? Soltó de inmediato. No compré nada, Diego, respondí, tratando de mantener mi voz tranquila pero firme. Eso lo dudo, te haces la víctima, Eva, tú eres la que no puede controlar sus gastos, dijo, burlándose con desdén. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y decidí enfrentarlo. Estoy tratando de cuidar a nuestro hijo, Diego, ¿no lo ves?, respondí, alzando un poco la voz. Diego se puso de pie, con el rostro enrojecido de ira. Yo soy el que mantiene a esta familia, Eva, tú solo desperdicias mi dinero. Sentí una ola de enojo atravesarme. ¿Tu dinero, Diego? Somos una familia. Se supone que es nuestro dinero. Él se rió, pero fue una risa fría, amarga. Oh, Eva, eres tan ingenua, dijo con desdén. No me moví, mis manos se apretaron en puños. No, Diego, no soy ingenua, estoy tratando de hacer lo mejor para nuestro hijo. Él me miró fijamente, con la misma intensidad de antes. Estoy tratando de evitar que terminemos en la ruina. Algo que tú nunca entenderías. Y con eso, salió furioso, dejándome ahí, sola y con el corazón roto. A pesar de sus acusaciones, el estilo de vida de Diego no había cambiado. Seguía vistiendo trajes de diseñador y derrochando en los últimos gadgets, un nuevo teléfono, una computadora portátil, un reloj. Mientras tanto, yo luchaba por remendar ropa vieja y hacer que nuestras comidas rindieran lo más posible. Un día, decidí enfrentar el tema nuevamente. Mi voz era calmada pero tensa. Diego, ¿por qué tú puedes comprar cosas nuevas, pero yo no? Él sonrió con superioridad. Porque yo gano el dinero, Eva, yo decido cómo se gasta. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Yo era su esposa, la madre de su hijo, pero él me trataba como una simple carga, un gasto innecesario. Sus prioridades estaban claras. Sus aparatos y lujos eran más importantes que su propia familia. Un martes sombrío, Braisen enfermó, su pequeño cuerpo ardía de fiebre, y sus gritos de dolor me destrozaban. Busqué en los armarios, pero mi corazón se hundió al verlos vacíos, sin opciones. Tomé lo último que nos quedaba de dinero en efectivo, ese que había apartado para comprar el bistec favorito de Diego, y compré medicina para Braisen. Sabía que Diego estaría furioso, pero el bienestar de mi hijo era lo más importante. No podía soportar verlo sufrir. Esa noche, Diego llegó a casa cansado e irritable, esperando una cena abundante. Cuando vio la mesa vacía, su rostro se llenó de ira. Eva dijo con una voz peligrosamente baja, ¿dónde está mi cena? Tragué saliva y le respondí, Braisen está enfermo. Usé el dinero para comprarle medicina. Sus ojos se entrecerraron, y su tono subió de golpe. ¿Hiciste qué?, gritó. Compré medicina para Braisen, repetí con firmeza, aunque el miedo se apoderaba de mí. Diego golpeó la mesa con el puño. Gastaste mi dinero en medicina para ese mocoso. Sus palabras me hicieron estremecer. Braisen es nuestro hijo,
Diego estaba enfermo. Él se burló con frialdad. Siempre está enfermo, igual que tú, siempre necesitando algo. Mi enojo creció. Somos tu familia, Diego, no somos una carga. Su rostro se torció de furia. Tú no eres más que una carga, Eva. Tú y ese niño solo saben quitarme lo que es mío. Me mantuve firme, a pesar de su rabia. Somos tu responsabilidad, Diego, no puedes simplemente abandonarnos. Él rió cruelmente, como si mis palabras no significaran nada. Mira, me dijo mientras me agarraba del brazo y me arrastraba hacia la puerta. Sal. Me empujó con fuerza mientras Brycen lloraba en mis brazos. Toma a tu mocoso y vete, ordenó con frialdad. Diego, por favor, él está enfermo, supliqué, con el corazón palpitando. Pero su mirada gélida me atravesó, y con una voz helada declaró: no es mi problema. Con un fuerte empujón, nos echó a Brycen y a mí hacia la calle y cerró la puerta de golpe detrás de nosotros. Minutos después, Diego arrojó una bolsa con nuestra ropa a la acera. Ahí estaba yo, sosteniendo a Brycen con fuerza en mis brazos, mientras el frío de la noche se filtraba hasta nuestros huesos. Miré la casa, nuestro hogar, que ahora se había convertido en una fortaleza de la que fuimos exiliados. Fue en ese momento que supe que no podía quedarme más con Diego. No podía permitir que Brycen creciera en un ambiente lleno de crueldad y amargura. Merecíamos algo mejor. Merecíamos una vida libre de la ira y la codicia de Diego. Con Brycen apretado contra mi pecho, comencé a caminar. Nuestro futuro era incierto, pero mi determinación era clara. Lucharía por una vida mejor para nosotros. Diego pudo habernos alejado, pero no logró romper nuestro espíritu. Éramos más fuertes de lo que él jamás podría imaginar. La ciudad frente a nosotros se sentía vasta y abrumadora, una jungla de concreto interminable donde no conocíamos a nadie. Brycen todavía era un niño pequeño, demasiado joven para comprender la gravedad de nuestra situación. No teníamos dinero, amigos ni un lugar al que llamar hogar. Era como estar a la deriva en un mar tempestuoso. Entonces recordé a mi abuela, la madre de mi papá. Solo la había conocido una vez, pero el recuerdo de su casa, un gran edificio antiguo en un pueblo tranquilo, lejos del caos de la ciudad, apareció en mi mente como un rayo de esperanza. Con lo último del dinero que encontré en una chaqueta vieja, compré 2 boletos de autobús urbano. Brycen y yo subimos al autobús con el corazón pesado pero lleno de determinación. El viaje era largo, y Brycen, sintiéndose mal, gimoteaba en mis brazos. Lo abracé con fuerza, susurrándole palabras de consuelo y prometiéndole un futuro mejor. Llegamos al pueblo de mi abuela al atardecer. La gran casa antigua seguía igual que como la recordaba, un faro de esperanza en medio de nuestra confusión. Reuniendo mi valor, caminé hacia la puerta y toqué. Esta se abrió con un crujido, y ahí estaba mi abuela. Parecía mayor de lo que recordaba, pero aún tenía esa expresión severa y sus ojos agudos. Sí, preguntó con voz firme. Tragué mi miedo y me presenté. Abuela, soy yo, Eva, la hija de tu hijo. Ella entrecerró los ojos, estudiando mi rostro. Después de un momento, vi cómo el reconocimiento cruzaba su mirada. Tienes los ojos de tu padre, dijo mi abuela, y su tono se suavizó. Abrió la puerta más ampliamente, invitándonos a entrar. El calor de la casa contrastaba marcadamente con el frío del exterior. Le conté a mi abuela todo, sobre Diego, la enfermedad de Brycen, nuestro desalojo. Derramé todos los miedos y cargas que había estado cargando sola durante tanto tiempo. La abuela escuchó atentamente. Su expresión se endureció cuando hablé de Diego. Ese sinvergüenza, escupió con los ojos brillando de ira. Recibirá lo que se merece. En ese momento, sentí una oleada de alivio. Por fin, alguien creía en mí, alguien estaba de mi lado. La abuela nos ofreció un lugar para quedarnos, un hogar. Ya no estábamos solos, teníamos a la abuela. Esa noche, mientras Brycen dormía profundamente en una cama cálida, me senté junto al fuego con mi abuela. Sentí un rayo de esperanza. El viaje hasta la casa de la abuela había estado lleno de incertidumbre y miedo, pero nos había llevado a un refugio seguro. Fue nuestro primer paso hacia una nueva vida, una vida lejos de la sombra de Diego.
El ático de la casa, un lugar polvoriento y olvidado, estaba lleno de cajas con viejas pertenencias que nadie había revisado en años, pero sentí que contenía la promesa de descubrimientos, y tal vez de un nuevo comienzo, escondido entre esos recuerdos almacenados. El aire del ático era denso con el olor mohoso del papel viejo y bolas de naftalina. Las tablas del suelo crujían bajo mis pasos. «Ten cuidado», Eva llamó mi abuela desde abajo. Su voz hizo un leve eco. «Han pasado años desde que alguien ha estado allí». Asentí con la cabeza y observé el espacio desordenado, sintiéndome como una exploradora en busca de tesoros olvidados. No vi un ático polvoriento, sino un tesoro lleno de muebles antiguos, pinturas y varias chucherías que pedían ser devueltas a la vida, con la bendición de la abuela, así que comencé a trabajar en ellas. Limpié, reparé y restauré cada una de estas piezas olvidadas. Cada artículo tenía su propia historia, su propia vida. Fue un proyecto que me apasionó, una distracción bienvenida que me ayudó a sanar de las dificultades recientes. Los días se convirtieron en semanas y, poco a poco, el ático comenzó a transformarse. Los objetos que antes parecían desechados empezaron a brillar como hermosas antigüedades. Su valor aumentó mucho, y me emocionaba pensar si estos tesoros podrían ayudarnos en nuestro nuevo comienzo. Llevé varias piezas a una tienda de antigüedades local. El dueño, el señor Jesse, quedó asombrado por su calidad. «Son fantásticas, Eva», exclamó, con los ojos brillando de admiración. «¿De dónde vinieron?» «Los encontré en el ático de mi abuela», respondí, sonriendo y tocándome los labios. El señor Jesse se rió entre dientes. «Bueno, tienes suerte de tener una nieta como tú». Me sonrojé por el cumplido mientras me pagaba por los artículos, una suma que superaba mis expectativas. Regresé a casa con la abuela, que estaba ansiosa por saber cómo me había ido. Cuando le mostré el dinero, sus ojos se abrieron con asombro. «Oh, mi Eva», dijo con la voz temblorosa de emoción, «no puedo creerlo». «Todo es gracias a ti, abuela», dije, tratando de contener mi emoción. «Estos son tus tesoros, después de todo». Esa noche, celebramos nuestra pequeña victoria, un rayo de esperanza en nuestra búsqueda de una vida mejor. Los tesoros del ático se habían convertido en algo más que antigüedades. Simbolizaban que, incluso en los momentos más oscuros, se podía encontrar esperanza. Continué restaurando más artículos. Cada venta nos acercaba un poco más a la estabilidad financiera. Mientras tanto, Diego no nos había preguntado cómo estábamos. Ni siquiera se molestó en llamar para preguntar por su hijo. Probablemente estaba demasiado ocupado con su nueva vida como para preocuparse por la familia que dejó atrás. Pero no lo dejaríamos ir tan fácilmente. La abuela tenía un amigo, Graham, un abogado experimentado conocido por su enfoque sensato. «Vamos a atrapar a ese bastardo», dijo Gra, con los ojos de acero, llenos de determinación. Con la ayuda de Graham, presentamos un reclamo por manutención infantil. Diego estaba furioso cuando se enteró de la acción legal. Me llamó, y su voz estaba llena de veneno. «Te vas a arrepentir de esto», Eva susurró, «no sabes en lo que te estás metiendo». Pero el miedo ya no me detenía. «Tráelo», Diego, respondí con confianza. «Veremos quién se arrepiente al final». El día de la audiencia judicial, Diego llegó pavoneándose a la sala del tribunal, confiado y arrogante, con su abogado a su lado. Me sonrió con sus ojos fríos e insensibles, pero yo me mantuve firme, reforzada por la nueva fuerza e independencia que había ganado al restaurar los tesoros ocultos del ático. Permanecí serena mientras todo el drama se desarrollaba en la sala del tribunal. Graham, nuestro abogado, se levantó con confianza y presentó nuestro caso con una resolución inquebrantable. Detalló cómo Diego había abandonado sus responsabilidades al no darle apoyo financiero a Braisen. El juez escuchó atentamente, pero su expresión no revelaba nada. Cuando llegó el turno de Diego, su abogado tejió una narrativa de victimización, tratando de pintar a Diego como un hombre agraviado por una exesposa vengativa. Pero estábamos preparados. Había grabado en secreto a Diego la noche en que nos desalojó, capturando su diatriba venenosa. Cuando se reprodujo la grabación, todo cambió. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Todos estaban sorprendidos. Diego había hablado con palabras duras que realmente mostraron su verdadero carácter.
La piel de Diego palideció mientras su fachada de confianza se desmoronaba. El ceño de los jueces se frunció más y más. Esta corte no tolerará tal comportamiento, declaró el juez. Señor Jackson, se le ordena pagar la manutención de los hijos según la ley, además de compensar el daño emocional que le ha causado a su exesposa y a su hijo. Diego, visiblemente conmocionado, me miró con incredulidad, y la sorpresa estaba grabada en su rostro. No me deleité en su sorpresa. El simple hecho de verlo derrotado fue suficiente para mí. Después de eso, Diego intentó acercarse nuevamente, como si nada hubiera pasado. Su tono era dulce, fingiendo preocupación. Eva, ¿por qué no empezamos de nuevo? ¿Por el bien de Bryson? No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Empezar de nuevo contigo? Respondí con firmeza. No, Diego, ya se acabó. Su sorpresa fue evidente. Pero Eva, dijo tartamudeando, me necesitas. No puedes sobrevivir sin mi apoyo. Estaba equivocado. Ya había conseguido un trabajo como restauradora, trabajando en una tienda de antigüedades local y en un museo, ganando un ingreso decente. No te necesito, Diego, le dije con confianza. Tengo un buen trabajo, y Bryson y yo estamos bien. Después de una pausa, la risa áspera e incrédula de Diego rompió el silencio. ¿Estás trabajando? No lo creo. Bueno, será mejor que empieces a creerlo, respondí, porque es la verdad. Y adivina qué, Diego, no solo estoy sobreviviendo, estoy prosperando. Hubo otra pausa, y luego Diego colgó, dejando sus últimas palabras llenas de burla venenosa. Te arrepentirás de esto, Eva, ya verás. Pero sus palabras ya no me asustaban. Había descubierto mi fuerza e independencia, y no había vuelta atrás. Los meses siguientes estuvieron llenos de actividad. Estaba ocupada con el trabajo, con Bryson, con la vida, pero a pesar de todo, sentí una felicidad profunda. La primera vez en mucho tiempo que estaba libre de la sombra de Diego, libre del miedo y libre de la incertidumbre. Mi abuela me miraba con orgullo, sus ojos brillaban. Hiciste bien, niña, me dijo. Un día te defendiste, tomaste el control de tu vida. Su aprobación me llenó el corazón de calidez, y reforzó el nuevo camino que había elegido con valentía. Sonreí, sintiendo una profunda sensación de orgullo crecer dentro de mí. Gracias, abuela, dije con la voz llena de emoción. No podría haberlo hecho sin ti, y eso es la pura verdad. La abuela había sido mi apoyo constante durante todo, ayudándome a redescubrir mi fuerza interior, y por eso estaba inmensamente agradecida. El dulce sabor de la victoria fue más que solo ganar en la corte. Fue un triunfo profundamente personal que afirmó mi resiliencia y mi capacidad de defenderme. Esta victoria fue una declaración de que yo era mucho más que la exesposa de Diego. Era una sobreviviente, una luchadora, una madre devota y una restauradora experta. Cada uno de estos roles me dio un propósito y alimentó mi determinación. Mientras veía a Bryson jugar, su risa resonaba clara y su rostro se iluminaba de felicidad. Sabía, sin ninguna duda, que había tomado la decisión correcta. Elegir luchar y defender nuestras vidas no había sido fácil, pero valió la pena cada lucha que tuvimos. No solo sobrevivimos, superamos esto. En este viaje, aprendí el poder de mi voz y la fuerza de mis convicciones. Ya no era solo alguien que había sido empujada al límite por las circunstancias de la vida. Era una persona que había resistido y había forjado un mejor camino para mí y para mi hijo. La risa alegre de Bryson llenó la habitación. Me recordó que esta lucha no era solo por mí, también era por su futuro, y que habíamos ganado. Nací en una familia cuyo apellido aparece frecuentemente en los tickers de la bolsa de valores, insinuando riqueza más allá de lo que alguien promedio podría imaginar. Podría pensarse que esto me abrió el camino con incontables oportunidades, pero la realidad es que siempre he buscado una vida más sólida, a pesar de la prestigiosa posición de mi padre al frente de una empresa muy conocida y del estilo de vida opulento que podía darse. Mi historia no es el típico estereotipo de alguien adinerado. No soy una princesa rodeada de privilegios ni estoy acostumbrada a marcas de lujo o desayunos con champaña. En cambio, he construido una vida más sencilla, auténtica, rica en experiencias que el dinero no puede comprar. Mi camino me ha llevado a dedicarme a la organización de eventos, a ayudar a quienes más lo necesitan y a adoptar un estilo de vida que, aunque parezca común para algunos,
para mí es extraordinario. Soy simplemente mía. No me define ni mi apellido ni mi riqueza. Todo parecía normal hasta que una noche tomó un giro inesperado. Mi amiga Luna insistió en que necesitábamos salir, y terminamos en un bar local. Era un lugar sencillo, con bebidas accesibles y una luz tenue que invitaba a relajarse. La iluminación suave del lugar parecía borrar los errores del pasado. Luna estaba emocionada de presentarme a alguien que había conocido en línea y que, según ella, era mi tipo. Sin embargo, conforme avanzó la noche, no fue ese conocido en línea quien llamó mi atención. En cambio, fue Matteo quien apareció, tan inesperado como un giro en una novela. En aquel dive bar, que parecía tan fuera de lugar como un gato en una exposición de perros, Matteo llegó con una camiseta sencilla, jeans y una sonrisa encantadora, pero sin esfuerzo alguno por impresionar. Cuando comenzamos a hablar, la conversación fluyó con una facilidad refrescante. Me contó sobre su trabajo, manejando una pequeña empresa que, aunque desconocida, le apasionaba profundamente. ¿De verdad amas lo que haces, verdad?, le pregunté mientras tomaba un trago de mi cerveza. Su respuesta, entusiasta y llena de energía, confirmó mis sospechas. Además, su genuino interés por la gestión de mi evento me impresionó. No había ni rastro de pretensión en él. Conforme pasaba la noche, naturalmente comenzamos a gravitar el uno hacia el otro. Hablar con alguien que no estaba interesado en presumir logros financieros o hacer networking fue un alivio. Las palabras fluían tan fácil como las bebidas, y la conexión se sentía auténtica. Cuando la noche estaba llegando a su fin, Matteo, con una mezcla de seguridad y timidez, sugirió que saliéramos a cenar algún día, solo los dos. Su propuesta, tan directa y honesta como él, fue tan refrescante como lo había sido su compañía durante toda la noche. Acepté, intentando mantener mi respuesta casual, aunque por dentro estaba emocionada. Mientras Luna y yo íbamos de regreso a casa, sus comentarios burlones de «te lo dije» llenaban el auto. Sin embargo, mis pensamientos estaban en las sorpresas agradables de la noche y en el potencial de nuevos comienzos con Matteo. Este giro inesperado de los acontecimientos era apenas el inicio de algo nuevo. Lo que comenzó con salidas casuales pronto se convirtió en reuniones más íntimas, generalmente en mi casa, ya que Matteo compartía departamento con un compañero de cuarto. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar profundamente, todo a raíz de una noche de fiesta que resultó ser mucho más significativa de lo que imaginé. Una noche tranquila, descansando en el sofá y terminando lo que fácilmente podría llamarse la pizza más común para llevar, Matteo me miró. Sus ojos tenían un brillo serio, pero su voz era ligera. «Mía, ¿qué piensas sobre hacer este arreglo un poco más permanente?», preguntó, con la boca aún cubierta de migajas. Arqueé una ceja y respondí: «¿Estás sugiriendo que compartamos una cuenta de Netflix, o estás insinuando algo más grande?». Se rió entre dientes mientras limpiaba las migajas. En realidad, estaba pensando más en construir una vida juntos, pero claro, podemos empezar con Netflix, respondió Matteo con una sonrisa. Todo fue tan simple y directo, sin gestos elaborados ni escenas dramáticas. Éramos solo nosotros dos, siendo nosotros mismos, en nuestro estado más natural, y todo se sentía perfectamente bien. Mato, si estás preguntando lo que creo que estás preguntando, entonces sí. 1000 veces sí, le dije con una sonrisa. Y así, sin más, entre el persistente aroma de pizza barata, decidimos casarnos. Fue una decisión rápida, pero cuando lo sabes, lo sabes. El siguiente desafío fue compartir la noticia con nuestras familias. Mis padres, siempre exitosos y sociables, solían predicar la filosofía de «mientras seas feliz», pero esto era una verdadera prueba para ellos. Anuncié nuestros planes durante una cena formal, con una mesa llena de cubiertos que intimidaba un poco. «Mamá, papá, me voy a casar con Matteo», dije de golpe. Papá pausó con el tenedor en el aire, sorprendido. «¿Matteo? ¿El coordinador de proyectos?». «Eso es», bastante repentino logró decir. Mamá sonrió con los labios apretados. «Querida, ¿estás segura?». «Esto parece un poco apresurado». Me mantuve firme. «Sí, estoy segura. Es maravilloso y estamos muy felices juntos». El escepticismo en sus caras era evidente, pero también lo era su amor. Finalmente, mamá suspiró y dijo: «Bueno, si te hace feliz, cariño». Papá asintió con una sonrisa ligera, mostrando su acuerdo. Conocer a los padres de Matteo fue una experiencia totalmente diferente. Su casa siempre estaba llena de vida, con un aroma delicioso que lo hacía sentir acogedor.
Eleanor y Owen fueron increíblemente cálidos. Sí, estamos pensando en algo pequeño y pronto, nada demasiado sofisticado, respondí, observando sus reacciones. Eleanor sonrió con entusiasmo. Oh, cariño, eso es maravilloso. Estamos tan emocionados por ustedes. Su entusiasmo fue un contraste reconfortante con el optimismo cauteloso de mis padres. A pesar de las diferencias en nuestros orígenes, la alegría compartida por Matteo y por mí era evidente. Planeamos la boda para que fuera sencilla y fiel a nosotros mismos, una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familiares. Y, por supuesto, una barra libre. Si hacemos esto, nos aseguraremos de que todos la pasen bien, dijo Matteo con su típica sonrisa confiada. La boda salió perfecta, no porque nos apresuráramos, sino porque todo fluyó de manera natural. En medio de la emoción, hubo momentos tranquilos que compartimos, confirmando que estábamos tomando la decisión correcta. La vida con Matteo comenzó tal y como lo esperaba, maravillosa y mucho más. Habíamos creado un pequeño refugio encantador en nuestro acogedor y moderno apartamento, un espacio que se sentía completamente nuestro. Descubrí que nuestro pequeño rincón era un paraíso personal, lleno de risas amorosas y una montaña de cajas de comida para llevar, dejando claro que ninguno de los dos sería coronado como maestro culinario pronto. Con el tiempo, comencé a notar algo peculiar durante las visitas de los padres de Matteo. Eleanor y Owen tenían una habilidad especial para sugerir, de manera sutil, cosas que admiraban o deseaban. Al principio, sus comentarios eran encantadores. Oh, Mía, esa cafetera es maravillosa. Seguro hace que las mañanas sean mucho más fáciles, decía Eleanor, con los ojos brillando mientras miraba nuestro elegante electrodoméstico. Oh, Owen, acomodándose en el sofá, podría comentar. Este sofá es celestial. Nuestro viejo ya me tiene la espalda hecha pedazos. Ansiosa por ser una nuera atenta, me encontré regalándoles cosas de vez en cuando, una cafetera nueva para Eleanor, un sofá lujoso para su sala. Al principio, sus reacciones eran una mezcla de asombro y ligera culpa. Oh, Mía, de verdad no tenías que hacerlo, esto es demasiado, decían, aunque sus sonrisas delataban lo felices que estaban. Eleanor solía jadear emocionada, llevando las manos a su pecho, pero, como dicen, la naturaleza humana es intrigante, si das un poco, a menudo esperan más. Sus pistas sutiles pronto evolucionaron a algo menos discreto. No fue una cena con tus padres, querida. ¿Viste su nuevo televisor? Se ve tan claro, el nuestro parece de la edad de piedra. Matteo compartía los comentarios más recientes de sus padres sin darse cuenta del cambio en su tono. Una noche, después de haber gastado una suma considerable en un televisor de última generación para ellos, Matteo y yo estábamos recostados en el sofá. Mi cabeza descansaba en su regazo mientras él jugaba con mi cabello. Les encanta la televisión, nena, eres increíble, ¿lo sabías?, dijo con una sonrisa, sus dedos peinando suavemente mi cabello. Exhalé profundamente, sintiendo el peso de sus crecientes expectativas. Matteo, ¿crees que esperan que sigamos haciendo esto? Se está volviendo un poco abrumador, ¿no crees? Sus dedos se detuvieron de golpe. ¿Qué quieres decir? Ellos simplemente están felices, eso es todo, respondió, confundido. ¿Felices o aprovechándose de nuestra generosidad?, pregunté, levantando una ceja. Me incorporé para mirarlo directamente. Mato, se siente como si nos hubiéramos convertido en su tienda personal, dije, tratando de mantener la calma. Matteo parecía genuinamente sorprendido, frunció el ceño y respondió. No son así, Jess, simplemente no están acostumbrados a las cosas buenas. ¿Y dónde termina, Matteo?, repliqué, frustrada. Ahora ya tienen un gusto por ello y ni siquiera miran atrás. Nuestra conversación terminó en una tregua incómoda, pero era evidente que no estábamos en la misma sintonía. La gratitud inicial de Eleanor y Owen poco a poco se había transformado en una sensación de derecho, lo que ponía tensión en nuestra relación, especialmente en mí. Amaba mucho a Matteo, pero no estaba dispuesta a ser un cajero automático interminable para sus padres. Cuando el negocio de mi padre enfrentó tiempos difíciles, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Esa vida cómoda que conocía desapareció en un instante y, con ello, nuestra relación cambió. La dinámica se volvió oscura y tensa, aunque el cambio fue gradual. La sensación fue tan abrupta como pasar de la luz del día a la noche. Decirle a Matteo y a sus padres lo que estaba pasando marcó una conversación difícil y crucial en nuestras vidas, una que había estado temiendo desde hacía tiempo. Sabía que las cosas estaban a punto de ponerse difíciles. Escucha, comencé, intentando mantener mi voz firme, aunque el temblor en ella traicionaba mis nervios. La compañía de mi papá está en problemas y vienen tiempos difíciles. La respuesta de Matteo fue como un golpe directo.
¿Estás bromeando? ¿Me estás diciendo que no podemos seguir viviendo como antes por los errores de tu padre? Sus palabras fueron frías y cortantes. Por un momento, deseé desaparecer mientras Eleanor y Owen me miraban con una decepción apenas disimulada. Esta es la situación en la que nos has puesto, Mia, dijo Owen, con una voz cargada de reproche. La calidez y amistad que alguna vez compartimos se habían desvanecido, reemplazadas por una fría expectativa, como si yo fuera la culpable de los problemas financieros de mi familia. Mudarnos con ellos era, en teoría, una solución temporal, pero se sentía más como una sentencia de prisión. Nuestra vida, que alguna vez fue independiente, se redujo a vivir en una habitación de invitados que parecía una jaula bajo la mirada constante de 3 personas que claramente nos veían como una carga. La casa estaba cargada de tensión todos los días, un recordatorio constante de mi fracaso percibido. Recortando todo lo que Eleanor haría, me recordaban bruscamente mientras servía comidas que estaban muy lejos de las cenas lujosas que alguna vez disfrutábamos. Nadie se preocupaba por el ahorro de costos. Asegúrate de que esas luces estén apagadas. No estamos administrando una organización benéfica aquí, decía con tono autoritario. Pero lo más difícil era tratar con Matteo. El hombre con el que me había casado parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que me veía como un fracaso. ¿No puedes hablar con tu papá?, me decía, como si ni siquiera le importara que estuviéramos viviendo así. Es como si no te importara nada. Desataba su ira por cosas pequeñas, cosas triviales. Las conversaciones que antes eran fáciles y llenas de esperanza ahora se convirtieron en campos minados. Pensé que casarme contigo era encontrar seguridad, no esta lucha constante que me lanzaba durante las discusiones. Sus palabras me atravesaban, y estaba claro que no solo estábamos enfrentando problemas financieros, sino también una prueba severa de nuestra relación, que sacaba a la luz nuestras verdaderas caras bajo presión. Atrapados entre la desilusión de mi esposo y sus padres, y lidiando con mi propia sensación de fracaso todos los días, era una batalla constante. La cena de cumpleaños de Eleanor se suponía que iba a ser una salida familiar tranquila en un restaurante elegante para aliviar las tensiones. En cambio, se convirtió en un campo de batalla. Todos estábamos sentados, con los menús en la mano, y yo tratando de mantener la paz, con la esperanza de pasar desapercibida. Pero ese plan se fue al traste en el momento en que empezaron a hacer los pedidos. Matteo, con una sonrisa que me recorrió la espalda de escalofríos, sugirió que pidieran el bistec y la langosta. Luego, con una mirada cruel hacia mí, dijo, Mia puede quedarse con la sopa del día. Necesitamos ahorrar donde podamos. La risa estalló alrededor de la mesa como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Eleanor intervino, con una sonrisa nerviosa. Absolutamente. No puedo permitir que Mia gaste de más, ¿verdad? Sentí una ráfaga de calor, no por vergüenza, sino por pura furia. ¿Sopa? ¿Era esta una especie de broma retorcida? Levanté la voz más de lo que quería, frustrada, con cada palabra llena de enojo. Oh, vamos, Mia, es solo un poco de diversión. Matteo respondió con su sonrisa inquebrantable. Fue entonces cuando perdí los estribos. ¿Esto lo llamas diversión? Cuando las cosas se ponen difíciles, solo demuestras lo pequeña que eres. No puedo creer que tu acto me haya engañado. Todo el restaurante quedó en silencio, con todos los ojos puestos en nosotros. No me volví a sentar. Mantén tu comida elegante y tus chistes patéticos. Ya terminé, anuncié, poniéndome de pie tan rápido que mi silla casi se cae. El sonido llamó la atención de todos, y las miradas se giraron hacia nosotros. Matteo extendió la mano, tratando de calmar las cosas. Mia, no hagamos una escena. ¿Una escena? ¿Crees que me importa hacer una escena después de lo que has hecho?, le respondí, alejando su brazo y dirigiéndome hacia la salida. El peso de todos los ojos sobre mí mientras bajaba las escaleras fue como liberarme de un encierro. Mi teléfono sonaba. Matteo, sin duda, intentaba suavizar las cosas, pero lo ignoré. Mi decisión era firme. Conduje hasta su casa, con una tormenta de emociones creciendo dentro de mí. ¿Cómo habíamos dejado que nuestra relación se agriara tan rápido? Se suponía que éramos un equipo, pero esa cena había sido una dura llamada de atención que no podía ignorar. Al llegar a su casa, empaqué mis maletas rápidamente. Cada artículo era un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. No se trataba solo de dejar un lugar, sino de escapar de una relación que finalmente había mostrado su verdadero rostro. Apagué mi teléfono, cerrando el flujo continuo de mensajes. El silencio era inquietante, pero al mismo tiempo reconfortante. Esa noche no solo marcó el final de una cena desastrosa, sino también el cierre de un capítulo que no tenía ganas de volver a visitar después del desastre en la cena de cumpleaños de Eleanor.
Me encontré conduciendo hacia la casa de mis padres. La noche estaba tranquila, un contraste total con la agitación que sentía por dentro. Cuando llegué al camino de entrada, ya había tomado una decisión. Necesitaba un santuario. Sí, pero más importante aún, necesitaba un consejo. Algo solo para mí que mi padre podría darme. Entré a la casa, y la familiaridad me dio una sensación a la vez reconfortante y extraña. Mi madre ya estaba dormida, pero mi padre estaba despierto en su estudio, rodeado de papeles que, de repente, parecían insignificantes. Mía, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Está todo bien?, preguntó, poniéndose de pie, preocupado. Respiré hondo mientras los recuerdos de la noche se desbordaban. Le conté todo, sobre la cena, sobre Mateo y sus padres, y cómo me había sentido reducida a nada más que una fuente de ingresos amargos. Mi padre escuchaba en silencio, y su expresión se volvía más seria con cada palabra. Cuando terminé, suspiró, un suspiro lleno de experiencia y un toque de tristeza. Mía, lo vi venir. Solo esperaba estar equivocado, dijo, su voz firme pero empática. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Papá, pensé que Mateo y yo éramos diferentes, me lamenté, sintiendo el peso de mi ingenuidad. Mi padre se acercó y puso un brazo sobre mis hombros. Querías ver lo mejor de él, me consoló, mostrando la sabiduría que solo un padre puede ofrecer en esos momentos. Es cierto que los tiempos difíciles revelan los verdaderos colores de las personas. Es una lección difícil, pero crucial. Asentí, dejando que la verdad de sus palabras se asimilara lentamente. ¿Y qué hago ahora? ¿No puedo volver allí?, le pregunté, sintiéndome perdida. Te quedarás aquí, para empezar, respondió, tranquilizadoramente. En cuanto al resto, lo resolveremos juntos, dijo, y su confianza calmó mis nervios. Luego compartió algo inesperado. Sabes, la situación de la empresa no es tan mala como parece. En realidad, estamos cerca de un gran avance. Todo fue un movimiento estratégico para ver quién realmente estaba con nosotros y quién solo estaba aquí para el viaje. Lo miré sorprendida. Entonces, ¿quieres decir que no estamos arruinados?, le pregunté. Él se rió entre dientes, con una mezcla de alivio y diversión en su voz. Ni mucho menos, pero era importante ver quién se quedaría cuando las cosas parecieran sombrías. Desafortunadamente, Mateo y su familia mostraron su verdadera naturaleza. Esa revelación fue mucho para asimilar. Mi enojo hacia Mateo y sus padres ahora se mezclaba con una sensación de triunfo. Ellos habían mostrado sus verdaderas intenciones y, al hacerlo, me habían liberado de un futuro de manipulación y engaño. Papá, no sé si sentirme aliviada o furiosa, admití, las emociones luchando dentro de mí, tal vez las dos cosas. Está bien, me aconsejó, pero recuerda que esta experiencia te ha enseñado algo invaluable sobre las personas y sus intenciones. Aprende de ello. Al día siguiente, me acerqué a la casa de Eleanor y Owen, y sentí como si estuviera entrando en territorio enemigo. Estaba lista para una confrontación, pero nada me pudo preparar para la fría bienvenida que recibí. Mateo estaba allí, con los papeles del divorcio en la mano, y su expresión era de desdén. Aquí tienes, vamos, termina con esto de una vez, dijo, arrojándome los papeles. Sus padres estaban detrás, apenas escondiendo su alegría por finalmente deshacerse de mí. Eleanor se rió y Owen asintió con aire de suficiencia. Mateo agregó, resulta que eres solo una persona común y corriente, sin el dinero de tu papá. Podría haberme puesto a llorar, pero no quería un desastre lloroso por aquí. Sus palabras estaban hechas para herirme, pero no me tocaron de la manera que esperaban. Sentí una extraña mezcla de ira y liberación. Miré los papeles, luego los volví a mirar y, sin decir una palabra, firmé lo que necesitaba. Mientras lo hacía, sus sonrisas se ampliaron, pensando que habían ganado, pero yo reí al final. Sacando un periódico de mi bolso, lo golpeé contra la mesa con más fuerza de lo necesario. Esto podría interesarte, dije, con una voz llena de satisfacción. El titular anunciaba el regreso de la compañía de mi papá a lo grande. Las ganancias habían subido como nunca antes. Ver sus rostros fue un espectáculo. Sus ojos se agrandaron al ver la noticia. La presunción de Eleanor y Owen desapareció, reemplazada por conmoción y luego desesperación. La arrogancia de Mateo se desmoronó, dejándolo como un niño que acaba de perder su juguete favorito. Eleanor de repente cambió de táctica y dio un paso hacia mí, con los brazos bien abiertos. Oh, mi dulce niña, todo esto es un gran malentendido. Déjanos abrazarte, dijo. Owen intervino, el oportunista. No apresuremos las cosas. Sentémonos, tomemos un café y podemos hablar de esto. Y Mateo, oh Mateo, él era la imagen del arrepentimiento. Me equivoqué, está bien, podemos arreglar esto.
quiero hacer las cosas bien, por favor, suplicó. Su repentino cambio de opinión fue casi cómico. No pude evitar reírme de su desesperación tan obvia. Hubo un sonido profundo, como si estuviera limpiando mi alma, que reverberó en mí. Ustedes dos son realmente notables, comenté. Sin embargo, me di cuenta de algo importante que debía compartir con ellos. Era hora de poner fin al engaño, la manipulación y la simulación de una familia que solo me valoraba por mi dinero. Cuando me di la vuelta para irme, sus objeciones y súplicas gradualmente se fueron desvaneciendo. Me llamaron con voces llenas de desesperación e incredulidad, pero no me volteé, no esta vez. Después de la escena dramática en la casa de Eleanor y Owen, sabía que todo había terminado, no solo con ellos, sino con toda la tumultuosa saga en la que se había convertido mi vida. Busqué un nuevo comienzo, un nuevo rumbo. Me retiré a la casa de mis padres, tomándome el tiempo para ordenar mis pensamientos y emociones. Unas semanas después de finalizar mi divorcio, salí a tomar un café con Luna, mi fiel amiga que me había apoyado en todo. Parece que estás mucho más ligera, observó, mientras tomaba un sorbo de su café. Me reí, sintiéndome más libre que en meses. No tienes idea, es como si finalmente pudiera respirar de nuevo, dije. Luna me miró fijamente, con tono serio. Entonces, ¿qué sigue para ti, Jess? Ahora tienes un borrón y cuenta nueva. Reflexioné sobre su pregunta mientras revolvía mi café distraídamente. No estoy segura, pero estoy emocionada de saber. Tal vez viaje o regrese a la gestión de eventos. Hice una pausa, sonriendo de forma cómplice, aunque, en realidad, mejor olvídalo por un tiempo. Solo asegúrate de hacer lo que te hace feliz, ¿vale? Te lo mereces después de todo ese drama. Ella apretó mi mano. Gracias, Luna, ese es el plan. No mucho después de esa conversación, mi teléfono comenzó a vibrar incansablemente con llamadas y mensajes de Mato. Estaba suplicando, diciendo que había cambiado, que podíamos empezar una nueva vida. Incluso sus padres se unieron, enviando mensajes llenos de disculpas e invitaciones para reconciliarnos. Sentada en mi habitación, con el teléfono en la mano, no pude evitar reírme de la audacia de todo eso. Escribí una respuesta que había estado pensando durante días. Mateo, seguir adelante significa seguir adelante, no volver a lo que te rompió. Te deseo lo mejor, pero aquí es donde nuestros caminos se separan para siempre. Cuídate. Enviar ese mensaje fue como pasar la última página de un libro en el que estuve atrapada durante demasiado tiempo. En los meses siguientes, me sumergí en mi trabajo, me dediqué al voluntariado e incluso reservé un viaje en solitario a un destino que siempre había soñado visitar. La vida estaba llena y, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente satisfactoria. Una tarde, mientras estaba sentada en un balcón con vista a una calle bulliciosa en una ciudad lejana, me di cuenta de que había encontrado la pieza que había estado buscando para el rompecabezas. El drama, el dolor y la traición se sentían como recuerdos distantes. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrí vacilante. Era de alguien que había conocido durante mis viajes. Alguien que me había hecho reír y pensar en igual medida. Oye mía, ¿qué tal una cena cuando regreses? Sin expectativas, solo comida y buena compañía. Una sonrisa se dibujó lentamente en mi rostro. Tal vez era hora de abrir mi corazón de nuevo, pero en mis términos, a mi ritmo. Sí, me gustaría, respondí, escribiendo y presionando enviar antes de que pudiera dudar. Mientras miraba las luces de la ciudad, sentí una oleada de emoción por el futuro que había dejado atrás, no solo por Mateo y su familia, sino por la persona que era cuando estaba con ellos. Ahora, me sentía más fuerte, más sabia y lista para lo que vendría después.